La Orden de la Estrella de Oriente se edifica sobre un estricto ordenamiento jurídico que emana en el caso del Gran Capítulo General de la Asamblea Trienal. Saludos, mi nombre es Liliana Muñiz, es Gran Matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Hablaremos hoy sobre la jerarquía jurídica. Para la buena convivencia de los miembros, nuestra organización tiene un ordenamiento jerarquizado para una mayor efectividad en la aplicación de las reglas y regulaciones. Cabe señalar que no todas las reglas y reglamentos tienen la misma relevancia, por lo que algunas pueden modificar o anular otras de un nivel inferior. Las normas jurídicas de la Estrella de Oriente contribuyen al mantenimiento del orden, a la integración de los miembros en el sistema de la organización y a la solución de sus conflictos. En el aspecto jurídico, el reglamento interno de un capítulo se encuentra sujeto a las reglas y reglamentos de la orden, que regulan los derechos y obligaciones de los miembros y las relaciones entre estos con sus labores, autoridades y permanencia en la orden. Su incumplimiento acarrea sanciones. Las reglas de la orden se ajustan al ritual y la Constitución. La jurisprudencia de la Orden de la Estrella de Oriente se inspira en el propósito de equidad en la interpretación de las reglas y reglamentos. Se enmarca en las propias reglas de la Orden, que regulan la conducta y el desarrollo armónico de la vida entre los miembros que la integran. La jurisprudencia de la Orden de la Estrella de Oriente ha incorporado a las reglas códigos morales y conductas positivas que se robustecen con valores y la identidad de los miembros, creando una auténtica red de fortalecimiento en las relaciones fraternales y con la comunidad. Por lo tanto, su eficiencia trasciende el plano jurídico de la organización para afincarse en el plano social. La Constitución, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es la norma suprema, lograda por consenso entre todos los representantes de los miembros de la Orden, comprometidos a respetar el pensamiento filosófico de Dr. Morris. La Constitución define los principios fundamentales que orientan nuestra estructura jurídica, que posee un carácter permanente. Quiere decir que no es deseable su continua modificación. Se pretende la Constitución perdure por largo tiempo y no responda a ninguna coyuntura política específica. Si es necesario un cambio, este documento también provee la forma para enmendar sus regulaciones o crear normas subordinadas. Entre las funciones de la Constitución señalamos: definir linderos, principios, valores básicos de la Orden de la Estrella de Oriente, determinar elegibilidad de los miembros, concretar los poderes de la Constitución, determinar el tiempo de vigencia de la Constitución, establecer la autoridad, limitar la autoridad, especificar funciones oficiales, administrativas y jerárquicas, implantar procedimientos, regular los límites en las libertades de todos los miembros, precisar los derechos fundamentales para el desarrollo de los miembros, definir los 3 cuerpos de gobierno: capítulo, grandes capítulos y gran capítulo general, configurar los lineamientos electorales, establecer las competencias de los grandes capítulos para promulgar sus reglas y reglamentos, aprobar los estatutos de las grandes jurisdicciones, especificar los límites de los grandes capítulos y capítulos subordinados, asegurar la estricta obediencia a la Constitución y al ritual. En la Constitución encontramos los principios básicos que estructuran a la organización. Todas las normas se construyen bajo su inspiración. La Constitución
tiene el más alto nivel de relevancia. Ocupa una posición suprema. Ella es la fuente que nutre todo el sistema de ordenamiento jurídico de la orden. En ella están diseñados los lineamientos generales que rigen los diferentes cuerpos que componen la Orden de la Estrella de Oriente y a sus participantes. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. En la casilla de descripción hallarán los vínculos donde conseguirlos. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios. Si te gustó este material, marca un like. Que el brillo de la Estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.